RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy vamos a tener un programa con dos invitadas, dado la coyuntura que en esta semana y en estos días se está viviendo en el Perú, en el sector de educación. No podemos ser ajeno a tocar el tema de la interpelación que va a tener la ministra de Educación el día jueves, o para los que nos escuchen el día sábado, ya habrá pasado la interpelación del día jueves que tendrá la ministra Flor Pablo. Vamos a escuchar hoy día a una primera versión, porque aquí hay dos versiones o dos posturas, vamos a llamarlo así, y una de ellas es, al representante del colectivo Educación e Igualdad de Género está María Fernanda Torres, que es especialista en temas de educación también, no solamente en temas de género, sino en educación y en esos temas de enfoque. María Fernanda, bienvenida primero al programa Hablemos de Educación. Cuéntanos un poquito tu expertise y sobre esta interpelación que se está dando, o esta postura que parece que al país lo están dividiendo, ¿no?, en todos estos temas, ¿no? Muchas gracias. Primero, buenas tardes y gracias por la entrevista. Yo soy representante del colectivo de Educación e Igualdad. En el colectivo de Educación e Igualdad estamos varias expertas en educación de hace muchos años y ahora expertas también en educación y género, ¿no?, con una defensa del enfoque de igualdad de género en el currículo nacional de la educación básica. El tema de género no viene además de hace un par de años solamente con el currículo nacional, ha estado en anteriores currículos también desde el año 2004. El tema de género no es que es algo nuevo, por lo que muchos grupos vienen a oponerse ahora, ¿no? Esto viene de estudios de hace más de 50 años. Y lo que permite es darte una herramienta para analizar las desigualdades y relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres. Nuestra cultura en el Perú es una cultura machista. Eso no lo vamos a negar. La gente que te venga a negar eso no es admisible, ¿no? Vivimos una cultura machista que ha devenido en violencia, ha devenido en desigualdades, en discriminación, en injusticia. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué no hablamos de un enfoque solamente de igualdad de oportunidades? Se dicen muchos, ¿no? Para allá. Le ponemos este término y se acabó la palabra género y se acabó el problema. Pues no, porque igualdad de oportunidades es otra teoría, la podemos tener en muchos otros aspectos. Igualdad de oportunidades para personas de diferente raza, de diferente cultura, de diferente religión, etcétera, pero no te permite ver las desigualdades entre hombres y mujeres, no te permite ver el tema de la violencia de género, no te permite ver las cifras altas que tenemos de desigualdad como país. Nosotros ahorita en el Perú tenemos varios feminicidios que se han ido incrementando alrededor de los últimos años. Tenemos violencia sexual, abuso sexual, tenemos bullying homofóbico también en nuestras escuelas. Es una realidad en la que muchos padres y madres de familia no te quieren hablar, pero existe el bullying homofóbico, existe la homofobia y la discriminación a niños o niñas que no calcen en los estereotipos que tiene la sociedad. Entonces, y que tienen miedo hasta de entrar al baño para que no les vayan a hacer daño. Entonces, estos temas se tienen que conversar, estos temas se tienen que trabajar en la escuela y fuera de ella también, ¿no? Justamente es cierto lo que tú dices. Vivimos en una sociedad que cada vez, yo diría, está más enferma, incluso porque, seas homosexual o seas heterosexual, igual eres un ser humano y tienes que respetarlo. O por persona que eres, tienes que respetarlos. Yo tengo amigos, incluso del colegio, que optaron por ser homosexuales o ya eran, en el proceso de la adolescencia se fue descubriendo ello, vive en otros países, otro vive acá, y es un médico conocido incluso, y le va muy bien, y ha ido desarrollándose. Y lo respetamos como persona cuando hay una reunión, porque al final,
yo lo veo a él como un ser humano, más que lo veo si que tiene su opción sexual o no, al final es un ser humano. Orientación, no es Sí. una orientación sexual, Más que no es una opción, porque en realidad nadie decide yo quiero amar a tal persona o yo quiero amar a otra. La Es orientación algo que ha que es una optado orientación y perfecto, y se respeta en la es medida de lo innata a la posible. persona, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y me parece bien interesante lo que tocas tú, el tema del feminicidio y todo ello, ustedes como institución deben tener data de otros países. La pregunta es, si en otros países implementando una política de enfoque de género, ¿ha bajado el feminicidio? ¿Ha bajado estos índices? Ha bajado la violencia de género, no se ha eliminado por completo en países que ya tienen una igualdad lograda, ¿no? Como Suecia, Finlandia, hay muchos países europeos y sin ir más allá también hay países aquí en Latinoamérica que han estado avanzando mucho en el tema de igualdad de género. No han logrado eliminar por completo la violencia de género, pero han avanzado en otras cosas también. Sí, ha bajado y han logrado que haya paridad también en los cargos públicos, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder a los cargos públicos de representación. Aquí en el Perú actualmente no hay ni una sola gobernadora mujer en este momento. Sí, es verdad. Entonces hay datos que te dicen, en el Congreso también la gran mayoría son hombres, ¿no? Los parlamentarios. Y también han mejorado en otras cosas que sí me gustaría mencionarla, que es las licencias de paternidad y de maternidad. En estos países hay mucho avance en ese sentido que promueve... No, me refiero a la licencia que tú tienes cuando tú tienes un hijo. O sea, yo tengo un bebé ahorita de 8 meses. Entonces, las oportunidades que hay ahorita en el Perú para que el cuidado sea compartido entre hombres y mujeres son bien limitadas. Actualmente las licencias para los hombres son de 10 días y para las mujeres de 3 meses y medio. Y 10 días ¿no? Porque antes eran de 4, no como antes era de 1. Entonces, yo me acuerdo cuando mis hijos nacieron eran de 4. ¿Qué mensaje antes estamos era del dando? mismo día, vamos a hacer, ¿no? Exacto, ¿qué mensaje estamos dando? Que los hombres no pueden cuidar a los hijos de la misma manera, que los hombres no pueden compartir esto que es tan importante para el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. En estos países se ha logrado ya muchos avances en ese sentido. Hay licencias de paternidad y maternidad similares y tienen la posibilidad de elegir. Si tú quieres tomar 6 meses, la mujer quiere tomar los 6 meses y los hombres quieren tomar también 6 meses, en conjunto hacen 1 año y pueden tener este espacio con sus hijos, ¿no? Entonces, ese tipo de avances tienen en estos países. Ustedes como institución están promulgando ello y obviamente han salido a respaldar un poco la gestión de la ministra actual, de Flor, un poquito porque el tema, en el caso de la ministra de la interpelación, se está dando por el famoso link que hablan, ¿no? Es por un link y las especificaciones de ese link y todo lo que trajo. Es un link que no está en el contenido exactamente, ni es un link que te diga busca más información acá, sino es un link que ha sido rebuscado por estos grupos que se oponen al enfoque de género y a la educación sexual integral, ¿no? Nosotros no es que respaldemos específicamente a Flor Pablo como Flor Pablo, sino respaldamos al Ministerio de Educación porque sentimos que el Ministerio de Educación está haciendo una defensa legítima del enfoque de igualdad de género y la educación sexual, porque ahí te quiero comentar, o sea, hay una realidad que te estaba mencionando, hay unas cifras que te hablan de la desigualdad y el Estado no puede hacerse de ojos ciegos y decir, no, nosotros no vamos a hacer nada con esta realidad que tenemos, ¿no? Entonces el Estado tiene la obligación de brindar políticas para responder a esta realidad y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, ¿no? Y los otros sectores, el Ministerio de la Mujer, que es el interrector para defender el tema de estos temas, ¿no? Lo que tú comentabas es interesante, ¿no? Ni una gobernadora mujer, ni congresistas hay minorías, son mujeres, es cierto. Ahora, me parece interesante, es cierto, pero estos cargos no son de elección. Pregunto, o sea, falta, de repente el enfoque tendría que ir, que faltaría mayor participación de la mujer, en este caso, en las políticas, ¿no? Sí. En las políticas públicas, y por qué no tener una mujer presidenta, por ejemplo. Claro, totalmente. Entonces, pero no solo por el hecho de ser mujer. Exactamente. ¿no? Eso quería decir, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque tiene las capacidades para poder serlo, ¿no? Pero ahorita, o sea, hay mucho machismo en diversas instituciones del Estado, en los partidos políticos también, ¿no? Entonces, desde ahí parte que podamos darle mayor oportunidad a muchas otras mujeres y que se ganen los cargos también por las capacidades que tienen, no por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque al final, si tú dices por el simple hecho de ser mujer, tenga que ser alcalde, o tenga que ser gobernadora, o tenga que ser presidenta, estamos denigrando a las mujeres porque
Tú como ser humano Sí, tienes todas las capacidades yo para quiero hacerlo. resaltar eso, que justo me da esta oportunidad de decir que el enfoque de género no es que busque privilegios. O sea, el enfoque de género busca que haya esta situación de igualdad, de que todos podamos desarrollar nuestras potencialidades y nuestras oportunidades al mismo tiempo, ¿no? Que las niñas y los niños tengan escuchen los mismos mensajes, ¿no? Que las niñas digan, yo quiero ser matemática, yo quiero ser ingeniera, y tengan esa oportunidad de que le diga, no, ese es un trabajo para hombres, ¿ah? O la mecánica solamente es para hombres. O el fútbol. ¿No? O el fútbol solo es para hombres. O sea, tú mejor concéntrate en cosas más sensibles, más femeninas. Eso es lo que no queremos. No queremos que las niñas y niños sigan creciendo con esos estereotipos. Eso va a devenir también en que puedan desarrollar todas sus potencialidades para tener mayores cargos. Totalmente te entiendo desde el punto de vista técnico, es entendible y respetable la postura que tienen ustedes, incluso es bueno que la gente se entere un poco más del enfoque que ustedes están defendiendo, y más que defendiendo a una ministra o a un presidente, porque en realidad es un colectivo, va más allá de eso. Estamos defendiendo las políticas social, ¿no? públicas, las políticas y en ese tema, ¿no? Hablando de eso, te quiero comentar algo que se está gestando muy importante, que es como una red o movimiento nacional por la igualdad de género. Vamos a defender las políticas públicas en igualdad de género. Tenemos ya hitos logrados, tenemos esa sentencia a favor del enfoque de género en el currículo nacional. Sí, el Poder Judicial, tenemos una política nacional de igualdad de género que hay que defender. No se puede retroceder porque ciertos grupos se digan, yo no estoy de acuerdo porque en mi iglesia este tema no se toca. Ahora, pero entonces, es cierto, ciertos grupos, como tú lo dices, y es interesante decirlo, porque son ciertos grupos es cierto, un corte religioso o de alguna iglesia en particulares, en fin, se está dando ello. Pero es antagónico, por decirlo así, esa palabra, ¿no? Explícitamente, es cómo pasa lo contrario en Brasil, ¿no? Brasil un tiempo, mucho este enfoque en el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma, se dio mucho este tema. Con el nuevo presidente prácticamente se hizo un cambio total, ¿no? Total, ¿no? Yo me acuerdo de algunas personas que antes que entre el Bolsonaro, ya yo conozco personas, tengo amigas brasileñas y respeto a las personas en general, y me decían, ha entrado la dictadura porque ahora va a hacer esto. Oye, aguanta, o sea, todavía no está gobernando y ya está dando una opinión. No, pero sus políticas decían eso, por decir una forma, ¿no? Y del otro lado también, antes que entre, ya están diciendo, no, mira, que fíjate, o sea, ya hay un prejuicio, y al final las personas que están más atacadas de todo este tema, y seguro coincidirás conmigo, es estos niños y estas niñas y estas mujeres que son abusadas. Al final es el ciudadano de a pie, más que si en la política uno ganó otro o la bandeja de plata de la ministra o viceversa, ¿no? Porque a veces estos temas aprovechan la coyuntura y lo politizan a tal manera que al final el ciudadano de a pie es el que siempre. Se está politizando este tema, se está politizando la educación. Estos grupos que están en contra del enfoque de género están formando su partido político, lo han inscrito en la OMPE. Entonces, tienen una finalidad claramente política, utilizando lamentablemente para mí... en el caso de ellos, ¿ah? Claro, claro, pueden hacer su partido político, por supuesto. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de poder presentarnos, ¿no? Pero no creo yo, deberían ser más sinceros y más transparentes en decir que esa es su finalidad y no tergiversar información, manipular información para crear miedo y pánico, terror en los madres y padres de familia que están preocupados y tienen una preocupación válida. Todos nos preocupamos por lo que van a aprender nuestros hijos y nuestras hijas en las escuelas, ¿no? Todos queremos su bienestar. Nadie va a querer que alguien le haga daño a nuestros hijos. Entonces, para mí es válida la preocupación de muchas madres y padres de familia, pero lo que no considero válido es que se les utilice con fines políticos para poder hacer una campaña de miedo, ¿no? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, y muchos colectivos de sociedad civil no estamos de acuerdo con eso. Seguro. Y coincidimos en que lo importante es aquí brindar información veraz, para que con juicio crítico la gente pueda decir, ¿esto es beneficioso o esto no es beneficioso y para mí? Y de la transparencia, estos colectivos como el de ustedes, ¿cómo se financian, por ejemplo? Porque a veces eso viene, uno de los argumentos que dicen es que no, eso viene de financiamiento de afuera, de ONGs tal, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? De repente puede decir, no, el financiamiento de ellos viene por el diezmo que tienen los evangélicos o los católicos o las iglesias. Entonces, de repente ellos lo podrán decir, pero en el caso de ustedes, ¿cómo se financia un colectivo? ¿O es solamente voluntad propia y camiseta? Nuestro colectivo hasta el momento es pura voluntad propia y puro activismo, ¿no? En realidad, y en defensa de un tema que consideramos importante para el país, ¿no?
por este momento estamos así, sin ningún tipo de financiamiento. Sin embargo, consideramos que hay muchas organizaciones que trabajan el tema y reciben financiamientos, y es totalmente válido también. Sí, hay mucha gente que trabaja en torno al tema y no significa de que bueno, todo es puramente activista, ¿no? En el caso de organizaciones, instituciones que trabajan el tema hace muchos años y que hacen capacitaciones, talleres, brindan información y muchas otras cosas, ¿no? Pero estos grupos también están financiados y con fines políticos, y están financiados desde fuera. Este movimiento de Con mis hijos no te metas, estos grupos es un movimiento mundial. Es algo que está pasando en varios países. Y yo hay gente que da miedo. O sea, si tú te pones en el lugar político, si quieres, cada vez van creciendo. O sea, es algo interesante, o no sé si serán muchos o pocos, voy a ponerlo como abogado del diablo si quieres, pero como tratar de ser lo más imparcial posible, pero claro, pero tú ves que van creciendo. Entonces es importante que hay que medir eso también, ¿no? Eso... Sí, hay que medir, porque no se puede retroceder en torno a los derechos, ¿no? O sea, yo quiero hacer un énfasis ahí en que estos grupos son antiderechos. Estos grupos promueven algunos discursos de discriminación, de violencia, de odio, y hacen cosas opuestas a lo que ellos promueven, porque te dicen, nos preocupamos por los niños y las niñas y lo que van a recibir en la escuela. Sin embargo, te ponen esas pancartas enormes con palabras como orgías y etcétera, y atacando el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Muchos niños y niñas en sus movilidades pasaron ese día preguntando realmente ahí, sí, por primera vez, ¿qué es esto? ¿Qué es una orgía? Yo creo que hay formas, hacen cosas muy contrarias a lo que ellos mismos dicen promover, ¿no? Hay formas, de hecho, María Fernanda, creo que sí hay formas, pero una de las cosas que sí yo digo, como especialista también en el sector de educación, no hay que dejar de repetir, en los últimos años la educación se ha politizado y lamentablemente un grupo ha tomado el poder en el Ministerio de Educación, no baja de 20 años, y son las mismas personas que trabajan ahí y dan un círculo todos entre ellos. Es un círculo, y ustedes, solamente digo, como para ir cerrando y después le das tu mensaje final, me parece, cuidado que sean siendo utilizados políticamente, porque a veces la voluntad que tienen no es mala. Lo que te digo es que pueden ser utilizados políticamente a favor de, y a veces, solamente como consejo, tómalo como, porque yo conozco un poco el sector y te lo comparto, ¿no? No sé tú al final, qué reflexión final quieres dejarnos. Yo siento que ha habido más bien un gran cambio, ¿no? En el Ministerio de Educación. O sea, en los últimos años ha entrado mucha gente joven, mucha gente con nuevas experiencias, con nuevos expertices. No creo que sea la misma gente específicamente. Quien quiso regresar a la misma gente de hace muchos años fue el exministro Idel Beskler, ¿no? Cuando vino y trajo a los mismos grupos y a las mismas personas que ya venían, que no habían avanzado en ciertas reformas, ¿no? Jaime Saavedra vino y trajo mucha gente. Marilu Martens es la continuación de ella. Y después de Marilu Martens hubo el hueco que tú dices, y el que quiso traer su gente, es válido. Y después vino Daniel Alfaro, que trajo a la misma gente de Beskler y la misma gente que Martens y todo. Y todo lo que dices, claro, no son 20 años, son los últimos 3 años. No, que 3 años. Claro, por supuesto. O sea, desde el 2015 en adelante, y antes han tenido 4 años. Y la ministra Salas, la actual viceministra de Gestión Pedagógica, por ejemplo, que es Patricia Andrade, trabajó en la gestión de la ministra Salas, pero es que claro, o sea, también hay expertos en educación y hay personas con trayectorias, hay personas con trayectorias en educación. Totalmente, eso sí. Y que claro, los vas a llamar porque efectivamente no es que nuestro ámbito educativo y los expertos en educación sean muchísimos o miles a nivel nacional. Yo creo que sí hay, pero sí es bueno también renovar ciertos Yo creo que sí hay, pero conozco varios de ellos que hay, pero una vez que han dado un cruce político distinto a lo que ellos opinan, nunca más los llaman. Y te puedo dar nombres. No creo necesariamente, te puedo dar nombres, pero mejor no creo necesariamente que eso haya pasado, pero considero que ahora la ministra de Educación, Flor Pablo, tiene 2 meses. Tiene 2 meses, técnico, ¿no? Está revisando a los equipos de trabajo que tiene, está viendo la posibilidad de potenciar ciertos equipos también, ¿no? O sea, él es válido, es totalmente válido que el ministerio. Qué pena que tengan que cargar algo que gestiones anteriores hicieron, ¿no? Y lamentablemente muchos de ellos hoy día no hablan en los medios normalmente, cuando deberían dar la cara
porque Flor es una buena ministra, creo yo, es una persona muy técnica, tengo el gusto de conocerla y me parece una persona muy técnica, pero qué pena que ella tenga que asumir políticamente los errores de el que recién ha salido de las anteriores. Pero los está asumiendo de buena manera, ¿no? Sí, porque ha formado una comisión para la revisión de los textos, está empujando una política, porque este problema con los textos no es solamente que un link, o sea, que haya habido un link es un problema que tiene muchísimos años en el sector de educación, la calidad de los materiales educativos es un problema que tiene años. Entonces, Flor tiene eso pensado, la ministra de Educación, Flor Pablo, tiene eso pensado ya, lo ha mencionado en una entrevista también ayer. Entonces, sí, lo escuché. Sí, yo creo que se va a avanzar en ese sentido y desde sociedad civil nosotros lo que proponemos es apoyar el tema del enfoque de igualdad de género, la educación sexual integral, porque lo consideramos importante, pero también queremos visibilizar que en el sector de educación hay muchos retos más, que el enfoque de igualdad de género no es el único, hay 7 enfoques transversales en el currículo nacional que busca formar mejores ciudadanas y ciudadanos. El tema va más allá, el enfoque de género para mí no debería estar en discusión, para mí debería más bien ya avanzarse a otro nivel de cómo capacitar a todas las cantidades de docentes que ahorita necesitan poder estar capacitados en estos temas para poder implementarlos en el aula, porque ellos son los que los implementan en el aula, ellos son los que requieren y piden a gritos. Son los principales actores. Son los principales. Son los alumnos. Exacto, entonces ellos necesitan insumos para poder trabajar este tema. Hubo una demanda de 2 años y medio para esto, para el enfoque de género en el currículo, entonces no se pudo avanzar mucho en ese sentido. Yo diría que demos un paso adelante, avancemos y resolvamos otros problemas y otros grandes retos en educación, problemas de infraestructura, una gestión descentralizada y muchos Hay más. Muchos temas más. Muchos problemas. Y a ver si en otro momento te invitamos para conversar de estos otros temas, porque sé que eres especialista también en tema de educación y sería importante conversar también estos temas de infraestructura y estas cosas que has tocado en una próxima oportunidad. Bueno, Fran, tenemos que hacer una pausa y esta entrevista, bueno, gracias por venir, por darnos tu Muchas opinión. Gracias a ustedes. Y vamos a encontrarnos en otra oportunidad seguramente. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos por Hablemos de Educación. Bienvenidos, queridos amigos, Hablemos de Educación. Regresamos después de haber tenido una primera parte del enfoque de género que ha venido a conversar con nosotros la especialista María Fernanda, estuvo con nosotros, y hay que escuchar, como siempre digo yo, la otra versión, o hay que escuchar las posturas, ¿no? Como le decía María Fernanda, respetamos tu postura, pero también entenderás que en mi caso tengo que respetar las otras posturas y escuchar las otras versiones, y para eso he invitado a Marita Hoyos, que ya antes ha estado con nosotros en el programa, y Marita ahora tiene otro cargo. Marita, cuéntanos cuál es tu nuevo cargo, por favor. Flamante presidenta, pero de algo, a ver. Bueno, primeramente saludar a todo el equipo. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación nuevamente. Sí, bueno, se ha reactivado la Asociación de Colegios Cristianos Evangélicos del Perú, ACEP, donde, bueno, tengo el honor de presidir esta asociación por elección, porque nos hemos venido reuniendo ya hace un tiempo atrás, justamente porque vemos un accionar en el Ministerio de Educación al cual no estamos de acuerdo, porque como instituciones educativas privadas y como la ley de colegios privados nos ampara, nosotros tenemos la libertad de poder escoger la axiología, dice allí. El promotor, la ley en explícito dice, el promotor tiene el derecho de poder escoger la axiología que ha de practicarse en ese colegio. Y también se complementa la ley diciendo que el padre tiene la libertad de escoger esta axiología, porque somos libres, somos un Estado de Derecho. Así es. Y tenemos que salvaguardar las libertades. Entonces, en aras de eso, nos hemos estado reuniendo y ahora reactivando este nuevo consejo, donde vamos a seguir exacto, vamos a seguir en pro de la educación privada. Qué bueno, Marita, me alegra mucho que sigas creciendo en los retos profesionales, seguro harás una gran labor en la presidencia. Gracias. Me alegro también por todos los evangélicos del Perú, porque se están agrupando, eso es muy importante. Si bien sabes, yo como católico, pero siempre tengo amistades de la iglesia evangélica y tengo primos incluso que son evangélicos, y los felicito y les agradezco porque hacen una gran labor en la educación en general. O sea, acá no es un tema si eres católico, evangélico o eres de tal línea, no, acá es un tema porque estamos trabajando por el tema educativo
y por el respeto a la persona humana en todas sus dimensiones. Como yo le decía antes a la entrevista, lo importante es respetar a la persona, ¿no? Y voy a hacer las mismas preguntas de repente, porque es importante, ¿no? Una de las cosas que es importante, ahora estamos tocando la coyuntura, la interpelación, el famoso link. Yo escuché a Flor, a la ministra, que creo que desatinadamente para la forma como lo dijo, agarren un plumón negro y táchenlo. O sea, le salió la practicidad de ser profesora, y no queremos que sea una mala persona, al contrario, creo que es una gran técnica y una gran profesional, pero igual el puesto en que está en el caso de ella no es nada fácil. Y esto viene de antes. Como yo le preguntaba, ¿no? Hay gestiones anteriores que han venido trabajando este enfoque, y mi postura es muy sencilla. Yo te pregunto, ¿no bastaría sacar la palabra género y hablar de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres? ¿Y se acabó? Claro, ese es un primer paso. El asunto es de que aquí se está transgrediendo los derechos de un país. Acá tenemos que ir más allá. No podemos decir, agarro el plumón y lo saco, porque ha habido 500 millones de soles que tú y yo hemos pagado para que se realicen estos textos escolares. Que, mira, curiosamente, tengo que mencionarlo, porque creo que también ha conmocionado al país esta noticia que el día de ayer todos nos hemos enterado con respecto a esta gran mentira que se tejió alrededor del futbolista más querido del país, Paolo Guerrero. Sí. Tras que una gran mentira. Gustavo, las mentiras tienen patas cortas. Totalmente. Entonces, claro, todo este séquito de ministros que se vienen interpelando no es por gracia y gusto de ninguna bancada. Acá no estamos hablando de tintes políticos, acá estamos hablando de niñez, acá estamos hablando de el verdadero interés superior del niño. Acá estamos hablando del futuro de una nación. Entonces, ¿cuál es la estrategia más grande que ha empleado no solamente este gobierno, sino los anteriores también? Es la mentira. Claro, porque si te voy a decir que yo voy a emplear el enfoque de género para hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y como dijo la antecesora entrevistada, ¿no? Dijo que no, hay que ver muchas cosas más, dijo, ¿no? Acerca de la palabra género como la paridad. Entonces, no le estoy dando la versión original al pueblo, porque aquí vemos... Porque la competencia... Claro. Yo quería entrar en la reunión, en la entrevista con ella, pero tratar de ser lo más imparcial posible, porque también yo tengo una postura particular y yo tengo una postura muy cercana a la de ustedes, pero decía, cuando tú lees de la competencia te dice primero, pero en el último parrafito dice que es un tema de una construcción social. Entonces, por favor, señores, o sea, la identidad no es un tema de una construcción social. Por supuesto. Entonces, no se dicen las cosas completas, ¿no? No se dicen las cosas como son, verdaderamente. Aquí solamente hay que darle una pequeña mirada a Chile, a Argentina. Hay que hablar de España, de Canadá, del Reino Unido. Curiosamente, mi antecesora, quiero responder también a sus inquietudes, ¿no? Me dice, este colectivo, el colectivo se llama Con Mis Hijos No Te Metas, sí, claro. ¿Ok? Que mueve millones de personas, sí. Pero millones de soles no mueve. Quiero darle la noticia a la señora. ¿Por qué? Porque ella dice que están en todo el mundo. Sí, porque el fundador es peruano. El señor Cristian Rosas fue quien fundó este movimiento, porque lo que es Con Mis Hijos movimiento no es ningún partido político, es un movimiento social que nace para justamente erradicar toda política de género en todo ordenamiento jurídico y en toda política pública del Perú. Y que se hayan identificado países como Argentina, como Panamá, República Dominicana, Brasil, no, México, Paraguay, Uruguay, España. Te cuento Francia que también he visto, ¿no? En Francia también, en el Reino Unido también, en
Alemania. Te digo que hasta hay países africanos. No quiero ir más allá, no sé qué países son, pero les digo. ¿Por qué? Porque hay influencia francesa y hace más de 12 años que se instauró el enfoque de género en Francia. Y ha sido pues todo un dolor de cabeza y una transgresión para la población, que justamente hoy están reaccionando, están despertando cuando ven el resultado de... te digo esto, Gustavo, acabo de estar en una reunión donde nos han pasado un video realmente atroz, duro de creer que pueda estarlo realizando niños de 3 años, porque como les enseñan en sus textos, en sus textos hay fotografías ya de acto sexual entre mamá y papá. ¿Qué cosa hace un niño? No imita. No, imita. Y en los recreos a escondidas, porque saben que está mal, porque ellos tienen conciencia. A escondidas, haciendo lo mismo que contienen estos. Pero no solamente en estos lugares, Marita. Yo te puedo contar por experiencia propia, voy a decir, he visto que ahora el famoso YouTube, también algunos lugares no tienen filtro. Hay que poner el filtro. Sí. Entonces, si tú le prestas a tu niño para que comience a jugar los videojuegos o que vean televisión por YouTube, que ven por ahí estos programas de videojuegos que conoció Fortnite y todas estas cosas que juegan, muy por debajo comienzan a salir link, entra y son 2 hombres besándose o actos sexuales en vivo, prácticamente, ¿no? Grabado. Entonces, un niño de 6, 7 años que se golpe con eso, oye, ¿qué es esto, no? O sea, ya ahí tú entras a decir... Porque se está, dañando, violentando la inocencia del niño. Acá no tiene nada que ver, Gustavo, y esto para todos los oyentes de esta prestigiosa radio, nada que ver con la discriminación. Dios mío, todos queremos igualdad de oportunidades para todos. Sabemos que hay violencia porque no se trabaja en los hogares. La familia es la que se tiene que fortalecer, porque estos principios vienen de casa, el respeto, la orientación, estas atracciones sexuales no comunes, diferentes, que pueda tener un niño, que son normales. O sea, esto aparece en la niñez, se va trabajando, se va orientando con los especialistas, y no hay mejor cosa que poder ir a lo natural. Pero si en los textos escolares estoy que lo pagamos haciendo, todo, ¿no? que lo pagamos todos, yo quisiera solamente leerte la pregunta, Sí, por favor, rapidito. Y entramos vamos a hacer después una pausa y vamos a entrar a otro bloque que también quiero que enfocarlo más de lo que hablaba con nuestra anterior entrevistada, con María Fernanda, porque sería bueno también que esas preguntas por amplitud también nos contestes, ¿no? Sí, este es un manual de segundo de secundaria, ¿ya? Del Minedu, ¿no? ¿Te hubiera gustado nacer varón? A las niñas, para ellas, y las fichas para ellos dice, ¿te hubiera gustado nacer mujer? Expláyate. O sea, sí, no y por qué, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero hacer yo? ¿Creen que este es el enfoque de género que va a hacer que el hombre respete más a la mujer? De esta manera, no es entender de que hay... para formar una familia se necesita, sí, que ambos trabajen, que ambos intervengan en la educación del niño, ponerse de acuerdo para buscar el colegio, cosa que lo que te enseña el colegio es lo mismo que tú refuerzas en casa. Acá hay un gravísimo problema que me parece que el Estado no lo está entendiendo y el señor Vizcarra se equivoca cuando habla de que se está politizando. Por favor, ya los gobiernos vienen politizando la educación hace muchísimo tiempo. Sobre ese tema de la politización, sobre ese tema de cómo se financia, has tocado el colectivo con mis hijos, no te metas, que tú perteneces, y muchas cosas más. Quiero volver en la pausa para contestar así como la chica nos contestó y después hacer una reflexión puntual, porque realmente nos estamos jugando un partido que si no lo ganamos como país vamos a retroceder enormemente.
y hay que tener cuidado, y como le decía a la anterior, a María Fernanda, igual creo que compartes conmigo, yo creo que estamos viviendo una sociedad enferma. Estamos enfermando, nos estamos enfermando mañana, tarde y noche. Todo es violencia, todo es feminicidio, como ellos lo llaman, violencia contra la mujer. Seguro también hay violencia contra el hombre, pero la pregunta que le hice, y te voy a hacer una pregunta también, y de ahí me lo contestarás después de regresar de pausa, es, por haber implementado la ideología del género, de repente tú lo sabes, ¿ha bajado los feminicidios? La respuesta que tuve del anterior fue, sí bajó algo, pero después ha dado el tema de la paridad, de la adopción, entonces, no me dieron más respuesta. Entonces, quiero abrir la cancha para que tú me respondas después del regreso de la pausa. ¿Hay indicadores que por un tema de género bajen los feminicidios, bajen los abusos? Hay que preguntarnos si somos locos indicadores o estadistas, porque está de moda, pues vayamos a las estadísticas, señores, y respondamos esa pregunta como la gente tiene que saber y las cosas con la verdad. Damos una pausa, Marita, y regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, y la pregunta que habíamos dejado, Marita, era, por el enfoque de género, ¿ha bajado los índices de feminicidio o violencia en los países que se han implementado estas ideologías? Más bien se ha incrementado. Eso es lo que le faltó responder a mi anterior antecesora. Sí, Finlandia, Suecia, Noruega, Canadá, son países donde ideología de género se desborda en todas las políticas públicas. Y más bien se ha incrementado, ¿no? Porque no puedes tú erradicar algo que está justamente enfocado a ver otras cosas, a ver realmente sí, un favor a las minorías, pero que no ha dado resultado porque no se está trabajando el verdadero daño, como tú has dicho. La sociedad está enferma. ¿Por qué? Porque el diagnóstico está equivocado. No es a través del enfoque de género que se puede salvaguardar a las familias o a la mujer, sino es a través del trabajo de las familias. Mira, lo he dicho en varias oportunidades en todos los medios donde me han invitado. FADEP es una institución que viene trabajando y viene haciendo estudios arduos sobre la violencia de la famosa secta prácticamente que son los maras salvatruchas, que todos los conocemos. ¿Por qué tanta violencia? Porque estos jóvenes, niños, tienen el deseo de que corra sangre y se han cauterizado sus mentes y sus corazones que pueden matar por doquier. No tienen compasión ni misericordia por el prójimo. Y todos esos estudios arrojan que es la familia el problema y el origen del cual ellos desatan y se degeneran, ¿no? Es el primer hogar. Por eso es que los enfoques establecidos en un currículo tienen que ser abocados a ello, porque la familia todavía no se ha desintegrado, sigue siendo la entidad más importante para todo país, y mientras que no se trabaje por la familia y para la familia, no va a haber solución. Entonces, te das cuenta cómo se engaña a la población diciendo el enfoque de género es la panacea, se va a acabar la violencia. No, porque estás yendo a un equivocado panorama o enfoque que no nos lleva a nada. Lastimosamente no ha resultado en otros países y más bien hoy se está revirtiendo. Canadá ha recibido un golpe muy grande del señor Trudeau porque se han levantado justamente partidos políticos, porque la entrevista anterior decía, ¿no? Se quiere politizar, por eso con mis hijos no te metas, perdóname. Pero no hay otra forma de erradicar la forma como ha sido violentada la población peruana a través de una batería de leyes, desde que la señora ministra del gobierno de PPK, la señora Perestello, tuvo
cual encerrona 3 meses, ¿para qué? Para gestar toda esa batería de decretos supremos y leyes de menor rango que las supremas leyes que están a favor del cuidado de la familia, del cuidado de la niñez, ¿no? Para decir, no. Por ejemplo, la ley Mordaza, ¿no? El decreto 1323. Alguien habla de cualquiera de estos grupos minoritarios a la cárcel. Y nos decía, porque nos hemos reunido, Gustavo, y quiero que sepas que esa es la forma y la postura, ¿no? No, nosotros somos respetuosos de las leyes, no, nosotros no queremos imponer nada, no. Esta gesta que está viviendo el Perú ya la han vivido otros países. Y me parece tan duro y te felicito y felicitaré a todo medio de comunicación que permite que los ciudadanos salgamos a hablar la verdad, porque saben que hay colusión de medios periodísticos para solamente ver un lado y sesgar a la sociedad y no ver y decir que estamos atacando a lo que está bien. No, más bien estamos saliendo a las calles y el 24 de mayo, lo anuncio, vamos a salir por todos los rincones del país. Se une la costa y la sierra y la selva, y no sé si por ahí alguien por el mar saldrá, pero todos por nuestra niñez, por nuestros hijos. Si hay algo que un ser humano puede poseer y debe de cuidar, es su familia. Y cuando sea el mismo gobierno, porque aquí es el mismo gobierno que está disfrazando una verdad, ¿te va a quitar la inocencia a tus hijos? No lo vamos a hacer. A eso voy, porque justamente una de las cosas que más se alegan a este tema es, bueno, están politizando la educación, ¿no? Esa frase que ha dicho el presidente Vizcarra. La pregunta es, la politización de la educación se ha dado hace muchos años, y voy a ponerme del lado, si quieren, más fujimorista, que se dio con el tema del terrorismo, que borraron la memoria del terrorismo. Porque, señores, si usted sale a la calle y le pregunta a un adolescente de 15 años, 20 años, 25 años, le preguntas qué pasó en la época de los 80, 85, 90, 90 y tanto, te habla alguien que tiene 35 años y te va a decir, bueno, una lucha de guerras, hubo eso. ¿Y qué te suena terrorismo? No sé. Ellos creen que el Perú que vivían era el Perú que ahora vivimos, ¿no? De malls y todo ello. Y el mundo de la inmediatez por los apps y la tecnología. ¿Eso no es politizar la educación? O sea, ¿quién comenzó? Estoy hablando de un tema que no tiene que ver con el género, o con el tema de la Pero tiene que ver con los textos, Gustavo, porque es lo que figura en los textos. Se ha hecho exhaustivamente, se ha hecho un trabajo realmente prolijo de observar cada punto. Estos links, imagínate cómo haber llegado a poder abrirlos. Hoy día estuve observando. Es una cosa pero impresionante, todos los objetos sexuales que los niños les enseñan a través de estos links. O sea, es una cosa tan burda, ¿no? Porque los niños tienen que ir a aprender conocimiento, sí, tocar estos temas, obviamente, pero tener la libertad de contarlo en casa. ¿Tú crees que un niño que va a ver todas estas cosas se queda realmente escandalizado? Queda con la que cuidarla muchísimo. Sí. Yo no envío a mi hijo a esto, ¿no? Yo lo envío para educar, para formar. Y esto es otro de los graves delitos que ha cometido el Minedu al tergiversar la historia nacional. Que esto sí se le tiene que demandar, y el día jueves que se prepare la ministra, que sepan toda la ciudadanía que por favor la interpelación es algo saludable, más bien es la oportunidad de que ella pueda defender y pueda decir quiénes son los responsables, porque así tan fácilmente no se va a decir con un plumón, no, borro todo y sigamos para adelante. No. Los padres de familia se han manifestado y han dicho claramente, y por si acaso también deslindo que con mis hijos no te metas, o cualquier otro colectivo antigénero haya sido protagonista de quemas de libros y esas cosas. Esos han sido pues padres que
habrán visto, habrán entrado los links y se habrán sentido indignados. Eso creo que ha sucedido en la ciudad de Huancayo, ¿no? Sí. Pero no solamente es el género, sino también la historia del Perú tergiversada totalmente. No, totalmente. Entonces, ahí hay un tema, ¿quién politiza, no? Y otra pregunta que te voy a hacer es, ok, con mis hijos no te metas, todo. ¿Quién financia con mis hijos no te metas? Porque esa pregunta también le he hecho al colectivo de Igualdad de Oportunidades. Me dijo que es puro activismo. La pregunta es, ¿ustedes también son puro activismo? ¿Se financian ustedes? ¿Cómo se financian? Porque sabemos que en la iglesia evangélica, si quieren hablar de iglesias, existe el diezmo, el famoso diezmo, ¿no? Uno dice, ¿por qué? No solamente en la iglesia evangélica, en otras instituciones, un diezmo sano, un diezmo que contribuye, no el diezmo de la corrupción que te piden para ganar licitaciones públicas, ¿no? Que eso ya sabemos, eso no es diezmo, señores, es otra cosa, eso se llama corrupción. Hay que decir las cosas como son. Pero existen otras instituciones religiosas donde también se aporta, o tú donas y das donativos y todo. En el caso de con mis hijos no te metas, ¿cómo se gestiona? ¿Quién colabora? Yo supongo que habrá benefactores, seguro, ¿no? Mira, como quisiera que hubieran benefactores, pero sin embargo, vieras que esa misma pregunta se lo hicieron algunos congresistas que participaron en el último plantón que se hizo en la Plaza San Martín. Y son padres de familia que se unen para elaborar, para mandar a hacer sus pancartas, se compran su polo, su gorro, hacen sus matracas y sus cosas, que realmente los lleva pues la finalidad de defender a sus hijos, pero que se haya repartido dinero y que se reciba dinero del extranjero, mira, permíteme reírme, pero que puedan ver, ¿no? Esto es fácil ahora. Pero esa pregunta, que es bueno que me lo digas, usted se financia, usted mismo colabora, todos apoyan un poco, seguramente, y eso está muy bien. Por el otro lado, hay que decirlo, las ONG Manuela Paz, las ONG Planned Parenthood. ¿Quiénes son los que financian? ¿Y no son los que financian acaso la pregunta de los anticonceptivos? Las grandes empresas anticonceptivas. Entonces, señores, digamos las cosas como son. Yo no creo, te sigo, y eso es un juicio ya personal, y voy a decir, bueno, ya tú eres tendencia a Bolsonaro, te creas. No, la idea es clara. O sea, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y si estás yéndote con este discurso del género, perfecto, ok, defiende tu postura, pero di tu verdad, di la verdad. La verdad es que tú eres financiado. O sea, son financiados. Y si los que no son financiados terminan trabajando en el gobierno, o terminan trabajando en un especialista del Ministerio de Educación, o de algún ministerio, porque hay que decirlo, porque para que eso haya sido filtrado, tiene que haber gente dentro del Ministerio de Educación que piensa así, y por lo tanto han dejado pasarlo. Entonces... Y es de revisar nomás por qué estas ONGs que llámese Promsex y otras más han participado en la elaboración de estos textos o siguen siendo haciendo las consultorías. Promsex, ¿qué tendría que aportar para la elaboración de textos? ¿Por qué no se ha convocado? Y de acá... Soy sincera y me escuché a la ministra decir que se ha consultado a grupos evangélicos. Bueno, su servidora representa a la Asociación de Colegios Cristianos Evangélicos del Perú y lo digo públicamente, no hemos sido invitados a ningún tipo de reunión con ellos para la elaboración de textos, ni mucho menos. Ahora, me sorprende mucho y parte del discurso que ayer vi la ministra estos días. Nos sorprende mucho esta nueva comisión que han generado, ¿no? He visto gente del consorcio, de colegios católicos, veo que hay de todo un poco, han tratado hacer un mix y van a revisar los textos, la alta comisión de alto nivel, le llaman, que es ad honorem, he escuchado. La verdad que felicito a todas las personas que han aceptado y tienen el tiempo para hacerlo ad honorem, porque revisar textos escolares no es nada sencillo. Pero no solamente va en cuestión de los textos, yo creo que va más allá de eso, va justamente a temas con mayor problemática que solamente el texto. Acá detrás hay todo un pensamiento, una forma de pensar que comienza a llegar a las escuelas y han optado por las políticas públicas en este caso. Ella decía, y menciona, uno dice, bueno, es que han hecho su partido político, y tú me mencionas, me respondió diciendo, pues es válido. Y yo le decía también, es válido. Ellos también podrían hacer su partido político. La ventaja es que ya los tienen.
porque son los partidos de izquierda, usualmente o tendencia de izquierda. Eso hay que decirlo, señores. Entonces, cuando ustedes vayan a votar y saben que es una pseudo izquierda o una izquierda ultranza, ya saben qué pensamiento tiene, ¿no? La derecha peruana no ha tenido políticamente eso más que el PPS en su tiempo, y hoy por hoy ya eso es un buen cuento chino, dirían algunos, una buena anécdota. Por ahí hay algo y no hay más. Entonces, porque hoy el lanzamiento de un partido como Fuerza Popular dice que el tema de la familia, y ustedes tienen un nuevo partido que están empezando, o sea, uno dice, es que estos somos. Entonces, y politizar este tema es tan fuerte que dicen, claro, pues, que ellos son del lado del Congreso, ¿no? He visto una plataforma de gestión educativa que están en regiones que van a hacer un plantón por WhatsApp y por Twitter diciendo, Congreso, no te metas con basta de intrometerte con la educación. O sea, yo la pregunta que me hago ahí es, ¿el Congreso no tiene la potestad de interpelar democráticamente, digo? Y dice, no te metas con la educación. Si utilizamos ese mismo argumento, los padres, por la ley que en la par y la Constitución, podrían decir lo mismo al Ministerio de Educación. Entonces no te metas con mis hijos, porque con mis hijos no te metas. Claro, o sea, realmente yo pienso y hago un llamado a la ciudadanía a seguir reflexionando, porque no va a haber otra forma de cómo poder erradicar a la ideología de género, ya quizá en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, y sí, también está en el Congreso, en el Legislativo, porque hay algunos congresistas justamente que han sido elegidos con ese propósito. Entonces yo le hago una pregunta a la ciudadanía: ¿de qué otra forma voy a poder lograr erradicarla si no es también a través de participar en el Congreso, de hacernos un partido, de poder incursionar en la política? Porque, por si acaso, la gente que está participando ahora de estos grupos que quieren hacer partidos políticos, es gente, son ciudadanos de la pie que están saliendo de su zona de confort, que todavía han tenido una política de vida sana, pagan su cable, pagan su luz, no roban nada, y ya pues, nos atacas a lo más sagrado que tengo, la familia. No, yo salgo adelante, yo doy la cara. Entonces se están uniendo y están formando, sí, un partido político, no sé si 1, 2 o 3, qué bueno, a buena hora, pero que no se venga a decir de que se está politizando, por favor, porque eso es engañar a la población. Totalmente. Bueno, Marita, el tiempo nos ha ganado, como siempre ha sido un gusto tenerte en el programa. Suerte también en la nueva presidencia que tienes, sé que harás una buena obra con todos los colegios evangélicos que los niños del Perú necesitan también, por la educación privada y la educación de calidad que están dando estos jóvenes. Ojalá que tengamos buenos resultados. Confiemos que también la iniciativa que han empezado un tema político tenga calce en el país. Yo creo que poco a poco va a ir creciendo ello. No hay mal que dure 100 años, en fin, pero yo sí estoy convencido de que necesitamos tener nuevas caras también en la política y gente con convicción, pero más que todo que son éticos, son personas correctas, que quieren hacer las cosas bien. Porque eso es lo más importante. En el fondo queremos el bienestar de todos. Muchas gracias, Marita, y en una próxima oportunidad nos encontramos otra vez. Esta es tu casa, cuando gustes podemos conversar en Hablemos de Educación. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias y prohibido rendirse. Gracias y éxito. Regresamos, amigos, en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.